Problema 2. En una clase en la que todos practican algún deporte, el 60% de los alumnos juega al fútbol o al baloncesto y el 10% practica ambos deportes. Si además hay un 60% que no juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que se escoja al azar a un alumno que juegue solo al fútbol, juegue solo al baloncesto, practique solo uno de los dos deportes y no juegue al fútbol ni al baloncesto? Entonces son 4 preguntas que nos están realizando. Entonces, para resolver ese tipo de ejercicios, al igual que en el ejercicio 1, lo primero que debemos hacer es un diagrama a fin de poder organizar toda la información. Entonces, al hacer esto, vamos a considerar lo siguiente. El rectángulo representa el universo, que en probabilidades es 1. Toda la circunferencia azul representa a todos los que juegan fútbol, y toda la circunferencia verde va a estar referido a todos los que practican baloncesto. Entonces, de acuerdo con el enunciado, tenemos lo siguiente. Nos dice que fútbol y baloncesto lo practican el 10%. El 10%, que es 0.1, es lo que va aquí, en la intersección, que es lo primero que se tiene que tratar de rellenar en este tipo de ejercicios. Siempre hay que tratar de rellenar la intersección. Entonces, en este caso, es 0.1. Entonces escribimos aquí 0.1. Además, en el enunciado también se menciona lo siguiente, que los que practican fútbol o baloncesto es el 60% o 0.6. Entonces, esto implica que si sumamos todo lo que está dentro de la circunferencia azul más todo lo que está dentro de la circunferencia verde, eso debe ser igual a 0.6, ya que el O se entiende como una unión. Pero aquí no conocemos cuánto es la parte que corresponde a solo fútbol. Tampoco conocemos cuánto es la parte que corresponde a solo baloncesto. Entonces, a esta parte desconocida le vamos a asignar variables. En este caso, a la parte que corresponde a solo fútbol le vamos a llamar A, y a la parte que corresponde a solo baloncesto le vamos a llamar B. Entonces, cuando vamos a hacer esto, fútbol o baloncesto igual a 60%, lo vamos a hacer de la siguiente manera. A, que es esta parte, más 0.1, más B, eso lo igualamos a 0.6. Y si despejamos para formar la ecuación, vamos a obtener que A más B es 0.5. Entonces esta es una primera ecuación. Ahora, lo que sigue el enunciado es lo siguiente. Nos indican de que el 60% no juega al fútbol. Y 60% que no juega al fútbol implica de que es la parte que está fuera de la circunferencia azul. Es decir, los que no juegan al fútbol son la parte de aquí, B, más esta parte de acá del rectángulo. Pero como no conocemos cuánto es esta parte que va fuera de las circunferencias, entonces acá asignamos otra variable, C. De modo que los que no juegan al fútbol, que son el 60%, vendría a ser la suma de B más C. Y eso es lo que escribimos a continuación. B más C es 0.6. Porque son las personas que no juegan al fútbol, que están fuera de la circunferencia azul. Entonces ya tenemos la segunda ecuación. Aparte, debemos considerar lo siguiente. Si sumamos todas las zonas, o sea, todo lo que está dentro de la circunferencia azul, más todo lo que está en la circunferencia verde, y más esta parte externa que es C, como todo esto está dentro del rectángulo, eso debe ser igual a 1.
ya que en probabilidades el universo es 1. Entonces al escribir eso vamos a obtener lo siguiente: A más 0.1 más B y C es igual a 1. Ordenando esto tenemos la tercera ecuación: A más B más C igual a 0.9. Y resolviendo este sistema de tres variables obtenemos lo siguiente: que A es 0.3, B es 0.2 y C es 0.4. Entonces ya podemos reemplazar esos valores y obtenemos lo siguiente: que el cuadro o el diagrama ya está relleno, completo, y podemos trabajar. En la pregunta del ítem A se pide la probabilidad de que se juegue solo al fútbol, que vendría dado por esto: fútbol intersectado con no baloncesto. Entonces solo fútbol es esta parte de aquí, es decir, 0.3. Esto rápidamente se puede apreciar en el diagrama. Entonces escribimos eso: probabilidad de que juegue solo fútbol es 0.3. En la parte B se pide la probabilidad de que juegue solo al baloncesto. Entonces solo al baloncesto es esta parte de acá, todo lo que estoy indicando acá con el puntero, que es 0.2. Entonces escribimos acá como probabilidad de que juegue solo al baloncesto 0.2. En la parte C se pide la probabilidad de que se practique solo uno de los dos deportes. Entonces sería que practique solo uno de los deportes, vendría a ser esto: F intersección no baloncesto, unión baloncesto, intersección no fútbol. Que visto en el diagrama simplemente sería sumar esta parte que corresponde a solo fútbol o esta parte que corresponde solo al baloncesto, ya que se pide solo uno de los dos deportes. Entonces no podemos considerar el 0.1 porque el 0.1 son aquellos que practican ambos, y acá en la pregunta se dice claramente solo uno. Entonces sería sumar 0.3 y 0.2. Pero esto de aquí, esta expresión que estoy indicando con el puntero, es conocido en matemática como la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, que tiene ese símbolo del triangulito, implica hacer la unión y quitar la intersección. Si uno es formal con la matemática tendría que, digamos, utilizar esta simbología, pero si uno es práctico se puede remitir al diagrama y solamente interpretar la pregunta. Como se dice solo uno de los dos deportes, entonces es o solo fútbol o solo básquet. Entonces acá simplemente sumamos la probabilidad de que juegue solo fútbol o solo básquet, haciendo uso de la nomenclatura para la diferencia simétrica. Tenemos que 0.3 más 0.2 es 0.5. Y finalmente se pide la probabilidad de que no juegue ni al fútbol ni al baloncesto, que simbólicamente vendría a ser esto: no fútbol interceptado con no baloncesto. Pero visto de manera práctica sería todo lo que cae fuera de la circunferencia azul y fuera de la circunferencia verde. Es decir, que no juegue ni al fútbol ni al baloncesto vendría a ser 0.4. Entonces esta sería la probabilidad y ya estaría terminado el ejercicio. Gracias. Suerte.